¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía, entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Búsqueda de la felicidad en la que yo no sé si está embarcada o no la señora Agessen, pero desde luego ayer sí que salió a la palestra para hablarnos de un informe que no ha tardado 6 meses en hacer, sino apenas 1,5, y en el que ya empieza a apuntar a algunos de los responsables en el gran apagón que nos ocupó el 28 de abril. Casi que nos desocupó, porque se fue la luz en absolutamente toda España. De hecho, aquí estábamos en directo en el momento en que la luz se apagó y se hizo el silencio en la radio. Aquí estuvimos trabajando todo el día gracias a nuestros sistemas de retención y nuestros sistemas de respaldo eléctrico, pero toda España, parte de Francia, del sur de Francia y todo Portugal sí que se quedaron a oscuras. Detrás de esto, los informes que tenemos nos hablan de dónde podrían estar los responsables, pero, insisto, ahora, cuando la corrupción está asediando al Partido Socialista, la señora Agessen quiso tratar de desviar la atención ayer con un informe en el que, en esta ocasión ya sí, empieza a apuntar a Red Eléctrica. Como les decía, el gobierno está en el ojo del huracán de la corrupción que reflejan los informes de la UCO, y lo que está tratando de hacer es distraer ahora con ese informe preliminar sobre las causas del apagón que dejó a oscuras a España, Portugal y parte del sur de Francia el pasado 28 de abril, como les comentábamos. Un apagón que, dice ahora el gobierno, podría haber tenido alguna responsabilidad Red Eléctrica, algo que hasta ahora habían negado. Fíjense que incluso ayer, en su comparecencia, la señora Agessen volvió a asomar, a enseñar el espantajo del ciberataque, algo que nunca quiso descartar y que, aunque ya está descartado y requete descartado, ayer volvió a descartar, quizá por si alguien duda si finalmente pudo ser o no un ciberataque. ¿Y qué es lo que está tratando de ocultar el gobierno? ¿Qué es lo que nos han dicho ya los expertos, los especialistas? Y en este programa hemos hablado con muchos de ellos, incluso con especialistas que han operado en el pasado a la propia Red Eléctrica Española. ¿Qué es lo que nos han ido comentando hasta la fecha? Bueno, pues que detrás de ese apagón estaba una decisión, una dirección ideológica marcada por el gobierno para que la mayor parte de la energía eléctrica que se consuma en España sea proveniente de la energía fotovoltaica y la energía eólica, de modo y manera que siempre que fuera posible por producción, estas fueran las tecnologías que más kilovatios vertieran al sistema, de modo y manera que fueran las que más kilovatios estuvieran satisfaciendo la demanda en cada uno de los momentos en los que esa producción sea mayor. Sin embargo, ¿qué es lo que nos están diciendo los expertos? Lo que nos dicen los expertos es que hacer esto de manera constante y sistemática no deja de ser un riesgo enorme, porque son dos tipos de energías que no dotan de estabilidad al sistema. Son energías que funcionan de una manera diferente dentro de la red eléctrica, de una manera asíncrona, y que hacen que debilitan, a fin de cuentas, el sistema de energía, de modo y manera que se pone en riesgo la posibilidad de que se produzca una sobretensión o una subtensión. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que impide que el hecho de que estas energías concurran dentro del mix energético para satisfacer la demanda y que no se ponga en riesgo el suministro? Pues la conjunción dentro del mix que va a satisfacer la demanda en cada uno de los momentos del día, haya energías de respaldo síncronas que doten de estabilidad al sistema. Esto es, energías como las que ofrece las hidroeléctricas, como las que ofrecen las centrales térmicas de gas, como las que ofrecen las centrales térmicas de carbón o como las que ofrece la energía nuclear. Esto es lo que nos han dicho los informes y los expertos hasta ahora. Y lo que nos han dicho los informes es que hasta la fecha, hasta antes del apagón, ya se le habían advertido por parte de los profesionales y de los técnicos a Red Eléctrica de que lo que estaban haciendo, imponiendo la tecnología eólica y la fotovoltaica sobre las demás para poder vender que somos pioneros, vanguardia, bandera de la transición ecológica en España, esa actividad, esa preferencia ponía en riesgo el sistema.
y lo que muchos pensábamos que era imposible y era que se produjera un gran apagón a nivel nacional en toda España al mismo tiempo, que nos parecía algo de ciencia ficción, terminó sucediendo. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora la señora Agesen? Repartir culpas. La novedad está en que ahora sí parece que Red Eléctrica entra dentro de lo que son las explicaciones que ha dado Sara Agesen respecto a el origen multifactorial del apagón, pero también está señalando a las empresas privadas. Empresas privadas que ya han dicho en más de una ocasión que ellas lo único que hacen es cumplir con las normas, que lo único que hacen es cumplir con las previsiones que el propio operador pone encima de la mesa para que al día siguiente, para cubrir la demanda esperada, vayan a entrar unas u otras. Y además nos da detalles sobre lo que pudo pasar con alguna de esas energías. En el día de hoy, aquí en Con Ánimo de Lucro, vamos a analizar todo lo que dice ese informe, vamos a tratar de analizar y de escuchar a la señora Agesen desde el punto de vista crítico y además con el experto, con el especialista que aquí en Con Ánimo de Lucro más veces y de una manera más vehemente nos ha estado ayudando a entender cómo funciona el sistema eléctrico, cómo funciona la red eléctrica y cuáles son las vulnerabilidades que la fotovoltaica y la eólica han introducido dentro de este sistema. Como decimos en muchas ocasiones, la energía renovable no es el problema en sí mismo. El problema está en no escuchar a los técnicos y sí escuchar a los demagogos para buscar objetivos que no sean las de la garantía de suministro, que debería ser el único mandato al que debiera atender Red Eléctrica Española. Y vamos a ir enseguida con el tema del día, pero antes déjenme que les dé un repaso a las principales informaciones que aparecen hoy en nuestro periódico, en la red, en libremercado.com, que es el periódico económico dentro de Libertad Digital. Principal información hasta ahora, récord histórico. España gastó más de 170.000 millones de euros en empleo público solo en 2024. Estamos hablando de que desde que gobierna Pedro Sánchez, desde que Sánchez llegara al poder en 2018, el gasto en personal, en empleados públicos, desde ese año ha subido un 35%. Es una auténtica barbaridad que habla, que refleja esa apuesta del gobierno por disparar el gasto público y disparar también el empleo público. Cada vez más gente, como él dijo el otro día, depende del sector público para poder llegar a fin de mes. Otra información importante, ojo a la ocurrencia de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz lo tiene claro, nos dice Carlos Cuesta hoy en Libre Mercado. La España vaciada es culpa de Franco por empeñarse en el desarrollismo. Sumar ha señalado que la pérdida de población en zonas rurales afecta a la cohesión territorial y a la igualdad de oportunidades, y que fue Franco el que, con ese modelo de desarrollismo, hizo y provocó el éxodo rural del campo a las ciudades, que no ha sido un fenómeno único de España, como ustedes podrán imaginar. Ha sucedido en toda Europa, gobernasen malvados dictadores o bondadosos demócratas. Esto ha sucedido prácticamente en todos los países desarrollados del mundo, y los que quieren ser desarrollados, los que están en vías de desarrollo, han empezado ya este proceso. Más asuntos hoy en Libre Mercado. También tenemos una pieza que no nos podemos perder de Sandra León, hablándonos del calvario de otra víctima de la inquiocupación. En este caso, Joaquín. Le ocupan su casa y la alquilan ilegalmente en Booking, y Hacienda se la embarga a él. Es, desde luego, rizar el rizo de lo que es la ignominia que representa toda la legislación española que rodea al asunto de la ocupación y la inquiocupación. No se respetan para nada los derechos de propiedad en España, tanto es así que a una persona le ocupan su casa, el ocupa se dedica a rentabilizarla, lo que él no puede hacer, la anuncia por Booking y finalmente termina siendo embargada por Hacienda, y se la embargan al pobre propietario que no ha podido utilizarla y que ha sido objeto de un robo literal de su propiedad. Más asuntos. Burlas a Escrivá por la última oferta de empleo en el Banco de España. Se cobra más afiliándote al PSOE. Antonio J. Moleón nos ofrece esta información, que nos habla de una de las últimas polémicas del actual gobernador del Banco de España, que desde luego no gana para críticas y para polémicas desde que ocupa el puesto de gobernador del Banco de España.
Buscamos talento, dice en Twitter José Luis Escribá, te apuntas, y señala como si has terminado la carrera o buscas un nuevo reto profesional, hemos abierto un nuevo proceso de selección para perfiles con formación económica, derecho, ADE, ingeniería, matemáticas o ciencias sociales. Una oportunidad para incorporarte a una institución que apuesta por la excelencia, es lo que decía en este anuncio Escribá en Twitter, y que ha despertado también el interés de nuestro redactor en esta información. Última noticia que les voy a comentar, así tramaron Ábalos y Calviño la carta blanca a los inquiocupas. Iglesias está un poco desquiciado con esto, nos cuenta Miguel Puga la intrahistoria de esta legislación. Y cuando son las 12 y 17 minutos, las 11 y 17 en Canarias, ahora sí nos vamos al tema del día. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Rubén, vamos enseguida con ese análisis de el informe que presentaba ayer Sara Agesen, pero antes déjame que le diga a los oyentes y a los espectadores que nos estén viendo ahora mismo que pueden invertir en el negocio inmobiliario y que lo pueden hacer sin tener que comprarse una casa y que luego se la inquiocupen, como le ha pasado a Joaquín, ¿no? A la persona de la que hablamos hoy en Libre Mercado. Ustedes pueden exponerse a la rentabilidad no del alquiler, sino del propio promotor inmobiliario, rentabilidades por encima del 10-12%, con inversiones desde 250 euros y en plazos de entre un año o año y medio. La verdad que corto plazo, grandes, importantes rentabilidades y además siempre operando detrás la garantía hipotecaria. Toda la información en www.cibislend, con V y terminado en d.com, www.cibislend.com. Rubén Folguera, buenas tardes de nuevo. Tenemos una agenda importante en el día de hoy. Es verdad que es cierto que todos los casos de corrupción que están acorralando al Ejecutivo y que se han visto reflejados hoy en la sesión parlamentaria de esta mañana copan toda la actualidad, y habrá quien piense que hablar del apagón hoy está desactualizado, pero es que ayer, en un intento por desviar la atención, la ministra Agesen, la de Transición Ecológica, la que sustituía a Teresa Rivera, resulta que aquello que iba a tardar 6 meses como pronto en averiguar, ya tiene algunas pinceladas, ya ha presentado un informe preliminar. Sí, de hecho ella en un momento dado de la comparecencia presume de que habían tardado apenas 49 días, 50 días, y decía esto es la mitad de lo que nos exigían como mínimo que podíamos tardar para elaborar el informe, o sea que sí. Todo apunta, o sea, es curioso, ¿no? Cómo todo al fin y al cabo ha ido cuadrando en los tiempos con las filtraciones de estos audios y lo que estamos sabiendo que afecta al gobierno y al presidente del mismo. Desde luego que sí, pero ¿cuáles son las conclusiones principales de este informe que nos presentó ayer la señora Agesen? Bueno, en su comparecencia es cierto que apuntaba a cierta responsabilidad de Red Eléctrica en tanto que era el operador y el que regulaba el sistema eléctrico en aquel momento, bueno, que sigue siéndolo, pero que al fin y al cabo en ese momento dio órdenes el día de antes de que hubiera 10 centrales térmicas disponibles para regular la tensión y que luego hubo problemas con las mismas, pero no dejaba de aprovechar la ocasión para también apuntar a la responsabilidad de las empresas y de los operadores privados, porque en este sentido lo que explicaba era que, claro, a pesar de lo que se pudiera afirmar sobre Red Eléctrica, el sistema era insuficiente y su capacidad de control también. Y esto habría llevado al gran apagón del 28 de abril. Y además de esto también decía que todas y cada una de las empresas y centrales térmicas que operaban en aquel día tienen algún grado de incumplimiento de los controles y de la planificación que se había acordado. En cualquier caso, las conclusiones se estructuran en dos pilares. Por un lado, en un ámbito digital, donde descartaron directamente la hipótesis que inicialmente se elaboró acerca de un posible ciberataque. Así afirmaba que no habían encontrado indicios ni de software malicioso, hacking ni nada de esto. Y luego, en un ámbito eléctrico, decían que las evidencias permitían concluir que el cero eléctrico del 28 de abril tenía un origen multifactorial. Multifactorial. Te propongo un trato, Rubén. ¿Te parece que sentemos ahora mismo, ahí donde tú estás y tú te sientas aquí, a Ignacio Moncada, que es quien nos ha estado ayudando a entender cómo funciona todo esto, y de paso vayamos viendo punto por punto qué cosas ha ido diciendo la señora Agesen y qué conclusiones podemos sacar respecto a estas declaraciones? Hombre, por supuesto. Y tú también apuntando las conclusiones del informe. Recibimos ya a Ignacio Moncada, nuestro especialista para muchas cosas, pero
concretamente gracias a su formación para el asunto de red eléctrica y el apagón, que la verdad, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Muy buenas tardes. Has sido nuestro especialista de cabecera para todo lo que tiene que ver con el apagón. Pues sí, ahí ha ayudado que haya estudiado Ingeniería Industrial. Algo, ¿no? O sea, por fin, dices, oye, después de por tantos fin años... puedo hablar de mi libro. Bueno, pues no vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de un apagón, pero sí del libro de la señora Agessen. ¿Te parece, Rubén, que arranquemos con el primero de las conclusiones que nos ponía encima de la mesa la señora Agessen? Vamos con ello. Entre otras actuaciones, esas restricciones técnicas llevaron a programar a Red Eléctrica el día 27 10 centrales térmicas. 10 centrales térmicas para control dinámico de tensión. Tuvimos restricciones técnicas llevaron a programar a Red Eléctrica el día 27 10 centrales térmicas para el control dinámico de tensión. Claro, para alguien que no entienda mucho de esto, sí que nos está diciendo que ya era poco, 10 centrales térmicas, pero que no sabemos si son pocas o muchas. Sí, bueno, aquí ya en pocas palabras nos dice varias cosas. Primera, para que la gente que no conozca cómo funciona el sistema eléctrico, lo que te dice es que Red Eléctrica es quien al final termina tomando la decisión de cuál va a ser el mix eléctrico final que va a operar al día siguiente, ¿no? Entonces, como sabemos, cada día se hace una subasta en el que pues, los generadores ofertan su energía para cada hora, y de esa subasta, pues estimando cuánto es la demanda que va a haber ese día, se determina qué centrales van a estar cada hora activas, o se espera que van a estar activas cada hora del día siguiente, y cuáles no. Con el mix energético que tenemos últimamente, digamos en los últimos años, está muy centrada en energías fotovoltaicas para las horas centrales del día. Es decir, a las horas centrales del día es imposible, es muy difícil que otros generadores compitan con la solar por la cantidad que hay de solar instalada, y porque precisamente la solar se concentra en esas horas del día. Entonces Red Eléctrica lo que determina es que al menos unos cuantos generadores que no sean de fotovoltaica pues permanezcan funcionando esas horas precisamente para varias cosas. Aquí la ministra apuntaba al control de tensiones. El control de tensiones es una cosa que hacen de forma natural las centrales tradicionales, por así decirlo, la nuclear, los ciclos combinados, las centrales térmicas. Entonces, por eso Red Eléctrica introduce varias de estas centrales. Lo que pasa es que ya se está viendo pues que la cantidad con la que está funcionando en estas horas centrales del día, en estas horas de más sol de estas centrales más tradicionales, es muy inferior a la que tradicionalmente se ha venido utilizando. Y aquí, como veremos, pues viene parte del problema. Vamos a escuchar otro momento de Agessen. Ante este cambio, el operador del sistema tiene que reajustar en base al conocimiento y a la situación de ese momento, y decide reprogramar, pero no sustituir esa necesidad de ese parque térmico en las horas centrales del día 28. Es decir, insisto, decide proseguir con una previsión de recursos de control de tensión para las horas centrales del día inferiores a lo que había calculado a principios del día 27. También podemos afirmar que algunas de estas desconexiones ocurrieron de manera indebida. Es una manera de decir: no lo teníamos bien calculado, cuando llegó el día teníamos algo de problemas porque una de las que habíamos dicho que tenía que estar no estaba, pero tampoco se reaccionó, y menos a tiempo. No, bueno, ahí, claro, habría que ver los detalles de esa decisión. Lo que sucede es que el día anterior se determinan cuántas centrales tradicionales que aportan control de tensión al sistema tienen que estar funcionando, que se les remunera especialmente para ello, no, o sea, no forma parte de la remuneración de precios cero, precios negativos que había a esas horas, y una de ellas el día anterior por la tarde dice que pues tiene un fallo, tiene un imprevisto y que no puede funcionar, cumpliendo con su protocolo. Es decir, ahí no hay nada extraño. Sí. No es que fuera una central operada por Feijóo que quisiera fastidiar a la señora Agessen. No forma parte de la fachosfera ni nada de eso, sino que es simplemente, pues, como las centrales tienen, pues, son cosas complejas y pueden tener pues problemas o pueden tener algún fallo, pues advirtieron en su debido momento, el día anterior,
pues que no iba a poder estar funcionando ese día. Y Red Eléctrica toma la decisión de hacer ciertos reajustes, pero no incorporar una nueva. Es decir, asume que con lo que digamos que esa estaba como buffer, como de colchón, pero que podía seguir funcionando sin problemas con las otras, con las demás que había calculado. Parece que se equivocó en esta decisión. A toro pasado, claro, es evidente que faltó al final control de tensión y centrales tradicionales, pero en ese momento pues habría que ver con qué información disponía Red Eléctrica para tomar esa decisión. Bueno, esto es importante y es destacado porque, según refleja el informe, refrenda algo que ya sabíamos y que ya se había comentado. De hecho, lo había dicho hace unos días el CEO de Iberdrola, que 5 minutos antes de esa hora en la que se fue la luz, 5 minutos antes del fallo en cadena, le habían pedido a una de las centrales de gas de los ciclos combinados de Iberdrola: necesitamos que entres. Claro, para que esto suceda no es darle a un botón. O sea, sí, es verdad que no es una nuclear que tarda días o semanas, pero en el caso de una central de ciclo combinado se tarda como 1 hora y media. Creo que también venía reflejado esto en el informe. Efectivamente. Sí, sí. No, dilo. Comenta lo que viene en el informe, Rubén, y ahora lo comentamos nosotros. Sí, es lo que se comentaba en el informe, y a este respecto habría que además añadir una cosa adicional, y es que, como se refleja en el último audio de los que tenemos disponibles de ayer de la comparecencia, e incluso el informe y la ministra admitían que los protocolos, las medidas de protocolo que tienen acordadas, también suponen una forma de inestabilidad, porque tanto el enmallado del sistema como la exportación hacia Francia suponen un aumento de la tensión. Vamos a escuchar. Efectivamente, ese enmallado en las redes, ese cierre de circuitos ampliando el mallado, ayuda a amortiguar, pero también contribuye a un aumento de tensión. El segundo, reducir la exportación con Francia. Es otra de las medidas protocolizadas. Efectivamente, reduce la exportación de energía a Francia, pero eso ocasiona reducir la generación dentro de nuestras fronteras. Vamos, que en los problemas multifactoriales cada vez hay más factores que apuntan al propio operador, ¿no? Bueno, es que eso seguro, porque al final la operación del sistema eléctrico es un monopolio legal que recae sobre Red Eléctrica, así que tampoco se puede mirar a muchos más actores. Es decir, es como si tienes una orquesta que va totalmente desacompasados unos instrumentos de otro y alguien pretende que el culpable no sea el director. Pues es el director, que es Red Eléctrica. Al final, el relato de los minutos anteriores pues es seguramente muy confuso para alguien que no está en el sistema eléctrico, porque están básicamente sufriendo sobretensiones en distintos sitios, tratando de arreglarlo con el poco margen que tenía el sistema eléctrico en ese momento, y los intentos de arreglar las sobretensiones le producían problemas en otros sitios, o cuando se estabilizaban pues había otro imprevisto, y precisamente pues en esa circunstancia de varias oscilaciones de tensión importantes que alarmaban a mucha gente, pues Red Eléctrica pues decide pues dar la orden de lo que comentabas, ¿no? De dar entrada a más capacidad de generación tradicional que pueda aportar mayor control de tensión. Pero bueno, pues es obvio que una central de este tipo tarda bastante tiempo en entrar. Tampoco sabían ellos que fuera a haber un apagón inmediatamente. Pero da sensación de precariedad en la toma de decisiones. Te digo desde fuera y sí, dando información como la que se está dando. Porque, claro, si ya se está reconociendo que ex ante ya tenías un nivel de respaldo exigiendo a estas 10 centrales térmicas, ya era flojo, digamos, ya estabas ahí incurriendo en algún tipo de debilidad dentro del sistema. De repente te falla una de esas, te avisa con tiempo, decides que bueno, que vale, que no te hace falta, que puedes continuar, y luego a medida que se va sucediendo el día y que empiezas a tener problemas, empiezas a tomar decisiones en lugar de haberlas tomado anteriormente. O sea, te falta una, bueno, pues metes otras dos. O sea, además, tienen que ir remuneradas, ¿no? Sí, sí. Bueno. O sea, que, sobre todo si tu objetivo principal es garantizar el suministro, que esto es aquí lo difícil de entender, ¿no? Claro, eso es. Dices, oye, yo tengo un camión de 16 ruedas. ¿Puedo operar con 14? Sí, pero vas a ir peor. Y con 12, el camión sigue
pero podemos tener riesgo de pinchazos. Y con 10, pues también se mueve, pero ya ahí el pinchazo es casi seguro. Bueno, pues vamos a tirar con 10 hasta que se pinche alguna rueda y entonces ya veremos qué hacemos. No, me parece que es así, Sí, ¿no? sí, iban al final con 5. Lo que pasa es que ellos claramente no eran conscientes de que iban con tan pocas ruedas, porque si no, no les cuesta nada haber metido, bueno, les cuesta dinero, pero vamos, que no es que al final va la factura eléctrica, que tampoco es que vaya, pero al final lo que se revela es que ellos, los que estaban operando el sistema, pues estaban bastante confiados en que no iba a pasar nada. Estaban yendo sin cinturón de seguridad, pero... Quizá porque llevaban mucho tiempo yendo sin el cinturón de seguridad. Efectivamente, porque de hecho los primeros argumentos que ellos empezaron a decir era: esto lo hemos hecho así últimamente y nunca ha habido ningún problema. Que es como decir, si yo siempre voy a Cierto, todo... ese fue el primer argumento que dieron, sí. Que es como decir, si yo voy a todos lados sin cinturón de seguridad y nunca me había pasado nada, no sé por qué justo cuando tengo el accidente me pasa. Bueno, pues precisamente porque el cinturón de seguridad sirve para, pues, amortiguar los golpes, ¿no? Y claramente, pues, esa decisión pues debía ser una decisión que estaba muy al límite en los protocolos, que podía entrarles dentro de lo que era la normativa. O sea, no creo que haya ahí ninguna irregularidad, simplemente, pues, forzando un poco las cosas, pues decidieron, bueno, pues sin esta central, pues yo creo que aguanta. Y no aguantó. Y no aguantó. Vamos a escuchar otro momento de AGSEN. Lo que sí le puedo decir es que ellos lo que nos han transmitido es que hicieron sus cálculos y estimaron que no era necesaria en ese momento y por lo tanto solo la fijaron para unas primeras horas del día, pero no para las horas centrales. Esa es la estimación que hizo el operador del sistema. Una estimación que hizo el operador del sistema, pensando que quizá, y solo quizá, corrígeme si me equivoco, Ignacio, que en las horas centrales del día, no por casualidad, es en las horas en las que más alto está el sol, y cuando más alto está el sol es cuando más y mejor funcionan, supuestamente, las centrales fotovoltaicas. Sí, o sea, la producción de energía, de generación por energía solar, pues depende de la radiación que tenga el sol y es depende de la hora del día y de lo directo que le dé el sol. O sea, es un funcionamiento bastante básico. Yo creo que aquí lo que se desprende aquí es que al final, en lo que vamos a terminar es en que uno de los fallos que ha habido es que el protocolo estaba desactualizado y que va a haber que actualizarse para tener en cuenta que el sistema eléctrico actual es diferente del que teníamos hace décadas y que tal vez lo hayamos querido implementar demasiado rápido sin tener, pues, las inversiones necesarias, los protocolos adecuados y la forma de operar adecuada para tener un mix distinto que el que teníamos hace unas décadas. Fíjate, a mí sí me ha sorprendido algo de la declaración de AGSEN, es que se implica irremediablemente, como no podía ser de otra manera, a Red Eléctrica. Aunque desde el primer momento lo que se ha intentado es desvincular a Red Eléctrica de la responsabilidad. Se ha tratado a Beatriz Corredor como una grandísima profesional y a quienes se apuntó desde el primer momento, aparte del espantajo del ciberataque, que es verdad que en las primeras horas era una de las opciones más plausibles, porque a nadie se nos metía en la cabeza la posibilidad de que a la vez en toda España se fuera la luz, pero insisto, desde el primer momento se quiso sacar a Red Eléctrica y el presidente, en sus dos comparecencias de aquel día, señaló con el dedo a los operadores privados, no a los operadores de red, sino a las propias energéticas. Endesa y Iberdrola eran las compañías que teníamos todos en la cabeza. Viendo las explicaciones que está dando AGSEN, viendo los resultados de este informe, ¿hasta qué punto se puede buscar una responsabilidad de estos operadores privados? Yo creo que cuando Pedro Sánchez hizo esas declaraciones, que hablaba tan abiertamente de operadores privados, estaba apostando muy fuerte a que fueran algo que era posible, que era que fueran a encontrar, pues, algún incumplimiento de alguna central, de algún operador, algún sistema que no estaba funcionando bien. En el sistema está, o sea, tras el análisis acelerado que han hecho, está claro que no hay no hay incumplimientos, sí hay algún fallo, pero no son fallos extraordinarios, son fallos, pues, habituales, y que el sistema eléctrico está o debería de estar totalmente preparado para soportar y sin ningún perjuicio para los consumidores y para todos los agentes que operan el sistema. Entonces yo creo que esas declaraciones tan fuertes hacia los operadores privados fue una apuesta suya, pensando que iba a encontrar a una cabeza de turco, a un chivo expiatorio al que echarle las culpas. Al final
Es verdad que el informe reparte culpas a todos los agentes, pero está asumiendo una culpa y una responsabilidad esencial y central para el operador del sistema, que es Red Eléctrica. En un momento, Sara Gessen llega a decir que en los operadores privados que estaban ofreciendo su suministro eléctrico en el día del apagón, en todos, dice literalmente, hubo anomalías. ¿Qué está queriendo decir con esto? Bueno, pues puede haber un fallo de alguno de los sistemas de la subestación o de los sistemas de control que tiene, pero vamos, o sea, el sistema está diseñado y los protocolos, como funcionan cuando se dimensiona el mix que entra cada día, están diseñados para tener pues caídas de generación de varios gigas, o sea, de muchas centrales o de centrales muy grandes y muy relevantes. Están preparados para sufrir la caída de redes, de líneas y de subestaciones, porque eso te va a ocurrir. O sea, es que eso, si la red eléctrica no está preparada para soportar cualquier imprevisto, es que tendríamos apagones cada 3 días. Entonces, es verdad, ocurrió algo como es habitual, no sabemos exactamente qué. El informe que han publicado, el informe extenso que han publicado es anónimo, o sea, está tachado todo aquello que sean datos más personales o de empresas privadas. Se ha anonimizado Sí, le han puesto informe. el Tipex, vamos. Pero bueno, que es un informe que va a ir a Bruselas y bueno, pues se va a seguir utilizando para seguir analizando este apagón. Pero en cualquier caso, cuando habláis de las responsabilidades que atribuyen a las empresas privadas, fíjate, cuando hablan de que se descarta la hipótesis del ciberataque, aún así aprovechan para escurrir el bulto y decir, bueno, no se ha probado esto, pero en cualquier caso es cierto que las empresas hemos detectado que tienen algunos fallos muy importantes. Sí, no estaría mal que actualicen sus sistemas de protección de ciberataques. Sí, sí. Es como, bueno, todavía hay ahí alguna posibilidad de que pueda haber algo. Obviamente el ciberataque no les exime, porque al final la responsabilidad es suya. Si hubiera un ciberataque, pues la pregunta sería ¿por qué no estás preparado para soportar un ciberataque? Pero al menos habría alguien a quien apuntar, a quien descargar todas las culpas y echar toda la atención. Podríamos hacernos las víctimas en esto también, pero pues no han encontrado indicios. No han encontrado los indicios, pero como estamos diciendo, yo creo que una de las cosas que sí que podemos valorar, y lo estamos comentando, es que ya se apunta a Red Eléctrica como, al menos con su parte alícuota de responsabilidad. O sea, si nos vamos a la reducción al absurdo, tendríamos que decir que toda la responsabilidad es de Red Eléctrica, porque bueno, al final es la que tiene el objetivo de garantía de suministro. Es que si incluso Red Eléctrica, digamos, hubiera operado perfectamente y todos los generadores privados hubieran estado incumpliendo el protocolo, haciendo lo que les diera la gana, con los sistemas mal montados y fuera de lo que determina la norma, habría que mirar a Red Eléctrica y decir, ¿y por qué usted es el que supervisa esto? ¿Por qué no están cumpliendo? Es decir, que también, incluso en ese caso, que no es el caso, pero incluso en ese caso, Red Eléctrica tiene un papel fundamental a la hora de garantizar la seguridad en el suministro eléctrico. Sí, desde luego, es el que tiene la responsabilidad de la gobernanza de la red. Mi pregunta, cuando escuché a Sara Gessen ayer, fue: ¿estará señalando o estará atribuyendo parte de la responsabilidad de lo sucedido a Red Eléctrica porque el apagón entrañó problemas en un país vecino que sí señaló lo que podía haber sucedido desde el primer minuto y no se dio 6 meses para averiguarlo, y también al sur de Francia? Quiero decir, ¿se ha visto obligado el gobierno a, en esta ocasión sí, ir señalando ya algunas cosas de la realidad, las que son más evidentes, para que no le saquen los colores en la Unión Europea? Bueno, sin duda hubiera sido ridículo pues obviar el papel de Red Eléctrica en el apagón, porque es el encargado de hacer esto. Estoy contigo, pero estamos ante un gobierno Sí. que este tipo de cosas ridículas las vemos. A todos eso los iba, días. digo, de puertas adentro pues ya estamos acostumbrados, pero esto es una cosa que tiene que ir a Bruselas, que hay varios países que están pues reclamando explicaciones, que quieren entender bien, y luego ya se verá cuáles son las consecuencias de eso, porque aquí ha habido pérdidas millonarias, ha habido fallecidos indirectamente causados por el apagón. Es decir, que aquí al final no es satisfacer nuestra curiosidad, que aquí esto pues forma parte de una investigación importante
que no solo involucra a los españoles, involucra a Portugal, involucra a Francia e involucra incluso al diseño del sistema eléctrico europeo. Más de Agesen. 10 centrales repartidas por el territorio que no resultaron casadas en el mercado, pero sin embargo fue solicitado por el operador del sistema que estuvieran disponibles con la finalidad única de controlar tensión, absorber o generar energía reactiva. Sin embargo, a las 8 de la tarde de ese día 27 de abril, el día previo, una de las centrales previstas se declaró indisponible, es decir, indicó que no iba a estar operativa durante el día 28. Bueno, esto era lo que estábamos comentando, como una de esas centrales el día de antes indicó que está inoperativa. Hemos echado en falta que diga a la señora Agesen por qué en ese momento no se decidió que otra entrara en el sistema. No podemos echar la culpa a que una central se le diga con la suficiente antelación que tiene que estar operativa, diga que sí, y luego encuentre un fallo y diga que no puede disponer de esa central. Tienes muchas otras centrales que pueden hacer un papel similar. Al final es una decisión de Red Eléctrica, que es el que opera el sistema. Y bueno, este informe está lleno de intentos de desviar la atención o de repartir un poco de culpas aquí, y esto es un poco de eso. Oye, había una central que tenía que haber entrado y no entró. Bueno, no entró porque ya te lo dijo con un día de antelación y Red Eléctrica decidió que no hacía falta reemplazarla, que era decisión suya. Claro, otra de las conclusiones que sacamos y que lo hemos comentado aquí ya en más de una ocasión, Ignacio, es que el hecho de que Red Eléctrica provisionó mal lo que era necesario para cubrir la demanda al día siguiente, lo prueba el hecho de que después del apagón empezaran a meter mucha más energía de respaldo de la que se estaba metiendo hasta el momento. Sí. Es decir, una conclusión adicional que debería sacarse y extraerse de este informe, pero que no figura en ninguna de las conclusiones, es que el operador Red Eléctrica Española estaba operando con severo riesgo de apagones durante mucho tiempo. Y aquí la pregunta es, ¿desde cuánto hace que está operando así el sistema? Bueno, seguramente haya sido una pendiente resbaladiza. Al final las energías fotovoltaica y eólica han ido entrando poco a poco, bueno, en varias oleadas, digamos, pero digamos, su peso se ha ido incrementando con el tiempo y por tanto el riesgo de este tipo de eventos ha ido aumentando con el tiempo. Esto no quiere decir que con estas tecnologías no se pueda operar, pero es que hay que operar con los protocolos adecuados, con la inversión adecuada y con una coordinación, pues ya sabiendo que el sistema eléctrico es diferente al que había hace 40 años. Entonces, bueno, hace tiempo se ha ido haciendo esta transformación, pero no ha sido el mismo el ritmo al que se ha actualizado la red eléctrica y la gestión de la red eléctrica. Rubén, ¿algún otro aspecto del informe que presentó Agesen que te haya llamado la atención? Bueno, aquí habría que preguntar, o preguntarse, ¿no? ¿Por qué si en un primer momento uno de los objetivos a batir por Sánchez fueron las nucleares y decidió echar la culpa prácticamente por completo a ellas, ahora omiten en gran parte esta energía y no la señalan para nada? ¿Qué han podido encontrar para este cambio de parecer, ¿no? De hecho, Sánchez vino a decir que las nucleares no son la solución, sino que habían sido parte porque del estaban problema. apagadas, decía. Sí, bueno, las primeras declaraciones de Pedro Sánchez fueron muy desafortunadas por varios motivos. Él rápidamente vio que aquí esto, y con buen criterio, pues podía utilizarse como argumento para retrasar o eliminar pues el plan que existe de cierre de las centrales nucleares, precisamente porque el papel que hacen las centrales nucleares, así como otras formas de generación síncrona y tradicional, pues hacen un papel estabilizador en el sistema, y aquí obviamente ha habido una falta de estabilidad aquel día absoluta. Entonces él, pues en su primera intervención ya dijo que las nucleares no habían sido parte de la solución porque se tarda mucho en ponerlas en marcha, pero esa es la solución de una vez que el sistema eléctrico se te ha caído, una vez que se te ha parado completamente todo el sistema y se te ha ido la luz en todo el país y en los países vecinos, pues la forma de arrancar el sistema pues tarda más cuando tienes nuclear, que no es verdad, es que simplemente hay que ir conectando las centrales por orden de flexibilidad. Las primeras que entran son las hidráulicas, las de ciclo combinado y luego las interconexiones con otros países porque ya están funcionando.
y las centrales nucleares, por sus características, tardan más en ponerse a velocidad de crucero. Y apagarse, sí, en velocidad de crucero. Y es la última que tiene que entrar, pero aquí no estamos hablando de qué tecnología es mejor para arrancar desde cero. Nos gustaría no tener que volver a arrancar desde cero nunca más. La clave es cómo hacer que el sistema sea estable y no vuelva a ocurrir un apagón como el que ocurrió el pasado 28 de abril. Que eso es lo que deberíamos obtener de la comparecencia de una responsable política como es la señora ministra. Sin embargo, ella concluyó muy fácil todo lo que estaba pasando. Y hoy podemos decir que el comité ha cumplido ese mandato, el mandato de identificar las causas y, sobre todo, también identificar actuaciones y medidas para que no vuelva a suceder. Nos ha permitido en 49 días, hoy se cumplen 49 días, prácticamente la mitad del tiempo que da Europa para que España presente su informe a la Comisión Europea, tener hoy este informe. No solo 6 meses, no una eternidad, porque Agesen llegó a decir que 6 meses, si es que en algún momento se terminaba sabiendo lo que había pasado, presume de que ha sido en 49 días y cierra el asunto con este informe. Bueno, de la prisa que se han dado en terminar el informe, yo creo que la causa es evidente. Es que estemos aquí hablando de esto y no de Santos Cerdán. Y no de que ha empezado a rezumar la cloaca de la corrupción que envuelve al Partido Socialista y al Gobierno y que, digamos, que es una situación de extrema debilidad del presidente. Entonces, bueno, pues por dar que hablar de otra cosa y que no sea de todas esas informaciones sórdidas que estamos conociendo. ¿Estás insinuando que el señor presidente del gobierno llamó a su ministra y le dijo, señorita Agesen, o me saca usted el informe del apagón o apague usted la luz? Qué casualidad que teníamos 6 meses para hacerlo y justo nos hemos dado prisa sin dormir y sin hacer otra cosa a todos los equipos para sacar el informe ya. Eso, seguro que ha tenido a más de uno sin comer sí. durante esos días para tratar de terminar. Sí, porque bueno, cuando Pedro Sánchez dice que estaba sin comer, hablaba de sí mismo. Ahí los periodistas tampoco habían comido, pero lo que le preocupaba... Claro, porque los citó ahí a la una, a todos. La mayoría no habrían comido. Pues sí. Es tremendo, y es tremendo que se frivolice con un asunto tan importante como es el suministro eléctrico. Parece que se quedó en anécdota, así quieren muchos que lo recordemos, pero no dejó de ser un signo de debilidad tremendo para nuestra economía, por lo que se perdió, por las vidas que se perdieron y por el miedo a que algo que considerábamos seguros deje de serlo. Y luego el informe, no sé si por ser apresurado o no, a lo mejor van saliendo nuevas informaciones, pero al final lo que se desprende es que tampoco ha habido grandes incumplimientos, no ha habido grandes causas, no ha habido grandes destrozos de subestaciones, sino que todo funcionando más o menos bien, el sistema se vino abajo, que es también un poco preocupante. Eso sí es verdad. Porque es como si tienes un accidente aéreo y dices, no, todo estaba perfecto, pero bueno, pues se cayó el avión. Bueno, eso me preocupa más. Hombre, claro. Porque entonces no sabemos... Dice, no, hombre, es que le tiraron un misil y rompieron los 2 motores. Bueno, pues ya sabemos el motivo y evidentemente si no se hubieran tirado los misiles hubiera terminado, hubiera llegado a buen puerto el avión. Sin embargo, aquí, efectivamente, no ha pasado nada, no ha habido incendios, no ha habido subestaciones que se hayan quemado, no ha habido centrales que se hayan venido abajo, simplemente una mala operación de la red. Sí, y bueno, las conclusiones, pues yo creo que son obvias y iban a serlas igualmente, independientemente del informe, que al final es la decisión que siempre toman los políticos, que es, bueno, pues vamos a reforzar la seguridad, vamos a poner más dinero para tener más equipos y vamos tirando para adelante con eso. Ignacio Moncada, muchas gracias, como siempre, por querer estar con nosotros aquí en Con Ánimo de Lucro, no para hablar de cómo rezuma la cloaca, sino para hablar, en este caso, de las consecuencias de que rezume la cloaca, de que se hayan acelerado y se hayan dado prisa en sacar este informe, donde no se quiere hablar a las claras de lo que realmente sucedió, pero sí que nos apuntan a que la señora Beatriz Corredor, al menos en Europa, probablemente tendrá que dar alguna que otra explicación. Pues encantado de estar aquí, ya habrá ocasión de hablar de los otros temas importantes. Hombre, desde luego, y aquí te tendremos para hacerlo. Ignacio Moncada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Rubén Folguera, muchas gracias a ti también. Y nosotros, ahora sí, abrimos página de mercados.
Abrimos página de mercados, como decimos, y lo hacemos echando un vistazo al IBEX 35, que se ha dado la vuelta. Tenía ligeras ganancias en la apertura. En este momento se deja un 0,16%, 13.889 puntos para nuestro principal indicador, donde los valores que más suben son Indra con un 1,18% arriba, IAG un 0,84% y Merlin Properties un 0,83%. Entre las compañías que más bajan, Solaria Energía, Acción Energía y Celnex, con caídas entre el 1,13% y el 0,94%. Esta es la fotografía fija que tenemos a esta hora, pero tenemos asuntos importantes porque todo el mundo está pendiente hoy de cómo escala el conflicto entre Israel y Irán y la posible intervención o no de Estados Unidos. Parece que esto es lo que ocupa a los analistas y a los inversores. Pero qué mejor que comentarlo con el que más sabe de todas estas cosas, que es nuestro compañero Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y, por supuesto, asesor financiero y amigo de este programa. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, encantado siempre de estar contigo. Es un subidón de autoestima siempre. Bueno, ya ves, pero es verdad que eres de los que más sabe. Tanto sabes que ahí mantienes tu tesis del oro y que a más de uno has cerrado la boca. Eso estoy bastante convencido. Sí, sí. ¿Cómo ves? Mira, fíjate, creo que era el lunes cuando hablábamos y decíamos, no, esta escalada de tensiones entre Israel e Irán había generado mucha incertidumbre en el mercado, había hecho que se cayeran las bolsas, pero justo cuando hablábamos tú y yo, las bolsas estaban aprovechando una calma chicha y de hecho subiendo. Hoy arrancamos con ganancias, ahora se da la vuelta. Yo creo que la incertidumbre es total, ¿no? Ahora mismo en los mercados. Sí. A ver, hay incertidumbre en cuanto a la acción de Estados Unidos, cierta incertidumbre, porque yo creo que buena parte del mercado descuenta la intervención inminente de Estados Unidos. De hecho, es la consecuencia de que Israel haya atacado a Irán, porque Israel lleva queriendo atacar a Irán años de Netanyahu, ¿no? Y si no lo ha hecho antes es porque Estados Unidos no le ha dado luz verde. En el momento en que Israel ataca a Irán es porque tiene el beneplácito y la luz verde de Estados Unidos, y por supuesto lo que quiere Israel ya es que directamente pues hablen de implicación, ¿no? Y que lo hagan público, ¿no? Cómo va a suceder, ¿no? Yo creo que las próximas horas veremos a Donald Trump compareciendo diciendo que Estados Unidos entra directamente en la guerra. Yo creo que eso buena parte del mercado lo ha descontado, ¿no? Entonces, lo que a partir de ahí digamos que se le intenta poner precio a la incertidumbre es en relación a cómo esta intervención de Estados Unidos puede afectar al resto de países en cuanto a la guerra geopolítica se refiere. Si es que va a haber algún tipo de intervención de China, algún tipo de intervención de Rusia. En fin, cosas que yo creo que en buena parte el mercado ha descontado que no van a suceder, porque si el mercado descontara que eso va a suceder, pues estaríamos hablando de que no estaríamos cotizando en máximos históricos, sino ni el oro plano, sino el oro mucho más arriba, y los índices probablemente estarían corrigiendo, descontando precisamente esa falta de certidumbre, ¿no? Pero Estados Unidos también despierta la atención por el final de esa reunión de 2 días de la Reserva Federal. Dicen los titulares que el mercado está buscando pistas en la FED. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cómo lo ves? Sí, está buscando pistas en cuanto a relajación en los tipos de interés. De hecho, es lo que Donald Trump lleva presionando tiempo, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos, la Reserva Federal, no va a rebajar los tipos de interés, ni desde luego sería una temeridad, aunque muchos economistas reconocidos apoyan que bajen tipos ya. Para mí, en mi opinión, sería una temeridad cuando la inflación no es un tema resuelto, ni mucho menos, y cuando además tenemos un petróleo que está subiendo, ¿no? Y es preocupante para el CPI americano, ¿no? Bueno, eso por supuesto, y aquí también compartimos la idea de que con una inflación que no está metida en vereda, puesto que no se ha metido en vereda ese incremento tan fuerte de la masa monetaria, evidentemente una bajada de tipos de interés no sería más que alimentar el fuego con más gasolina. En cualquiera de los casos, tenemos que seguir muy pendientes precisamente de lo que tiene que ver con la masa monetaria y con los problemas de inflación y las expectativas de tipos de interés para seguir algunos de los valores. Tú eres especialista en oro, pero también tenemos ahí Bitcoin, que parece que está reaccionando ahora con caídas, ¿no? Sí, Bitcoin suele ser un termómetro puro de la liquidez, ¿no? Y su correlación con esta
altísima, ¿no? Incluso más que la que tiene con el Nasdaq y más que pueda tener el Nasdaq o las bolsas y con la propia liquidez, ¿no? Entonces, como termómetro y como indicador adelantado, pues en el momento en el que hay un poco de incertidumbre, pues los primeros en cerrar posiciones con Bitcoin suelen anticipar esta incertidumbre, ¿no? Dicho esto, pues para mí, y volviendo un poco al tema de los tipos de interés, creo que el análisis o la prudencia de Powell es la correcta. Creo que el mercado está descontando claramente que no va a haber rebajas de tipos de interés, ni que debe de haberla. No es que no quieras que haya, porque yo creo que Powell está deseando rebajar los tipos de interés. ¿Quién quiere tener unos tipos de interés tan elevados con hipotecas al 6%, 7% en Estados Unidos, cuando lo cómodo es empezar a rebajar tipos de interés y reactivar la economía? Pero es que la economía está activada y los mercados, sobre todo en Estados Unidos, donde los principales indicadores, tanto de adelantados como atrasados, no dan síntomas de recesión, ni mucho menos. Quizás algunos pueden dar síntomas de agotamiento, pero no recesión, ¿no? Entonces no hay ninguna razón por la cual puedas gastar una bala, que es una bala fundamental. Si bajas tipos de interés y disparas la inflación encima con una tensión geopolítica latente que es clarividente, pues entonces lo mismo te la tienes que envainar y volver a subir los tipos de interés de una manera mucho más abrupta. Y ahí sí que puedes producir una fuerte recesión, ¿no? En España, Gustavo, y con un minuto nada más para comentar, lo que vemos es que Indra sigue ganando enteros, continúa la retórica o la narrativa de que las compañías de defensa ahora tienen un buen momento, ¿no? Sí, y no solamente en España, en Europa en general, ¿no? Y máxime cuando las tensiones geopolíticas latentes son las que son, y probablemente en el futuro pues tengamos mucho más. Así que es normal que muchos inversores tengan incentivos a invertir en este tipo de compañías, ¿no? Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero y amigo de Con Ánimo de Lucro, como siempre. Muchas gracias por prestarnos tu análisis en el día de hoy y te espero muy prontito aquí de vuelta en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, nos vamos a ir a los servicios informativos de radio, escuchamos todas las noticias de la una, que aquí cada día tenemos noticias cada media hora que cambian el panorama político, y volvemos en Con Ánimo de Lucro con dos entrevistas importantes. Y toca abrir consultorio de Santa Lucía AM en el día de hoy con el responsable del canal digital de Santa Lucía AM, Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de estar con vosotros otro día más. Oye, pues un día más, una semana más aquí en Con Ánimo de Lucro, tratando de analizar, de acercar a nuestros oyentes claves importantes a la hora de tomar decisiones de inversión. La primera decisión, siempre lo decimos y a mí me parece fundamental, es que hay que invertir, hay que ahorrar e invertir ese dinero. Si uno ahorra pero no invierte, está perdiéndose el interés compuesto, está perdiéndose la posibilidad de hacer que el dinero trabaje para él, y lo que haría es tomar la decisión, al no querer invertir, de perder sistemáticamente poder adquisitivo por la vía de la inflación. Con lo cual, importantísimo ahorrar, fundamental ahorrar, pero también fundamental invertir. Y el planteamiento que tenemos hoy encima de la mesa, Aitor, y que vamos a resolver siempre en este consultorio de Santa Lucía AM, es el de las vías más habituales de los particulares a la hora de adentrarse en este maravilloso mundo de la inversión, y que lamentablemente suele ser por vías que no nos hacen ganar dinero precisamente, y no siempre son la mejor de las alternativas. Yo he resumido, con ayuda de algunos de los oyentes que nos han planteado algunas dudas, Aitor, algunas de las operaciones con las que solemos empezar casi como elefante en cacharrería. El stock picking, es decir, la elección de acciones aleatorias, las que hemos leído, las que nos suenan, es una de las fórmulas más habituales, ¿no? Porque al final, generalmente, las cuentas de valores que ofrecen las entidades financieras con las que trabajamos nos ofrecen esto de manera sencilla. Bueno, pues puedo invertir en, qué sé yo, en los Santanderes de turno, en los Telefónicas, en los Indras. Este stock picking, al particular que se arranca, que empieza con esto, no suele ser una estrategia ni fiscalmente recomendable ni generalmente interesante desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿verdad?
Pues coincido, no sé si es de las más habituales, como bien dices, pero sí que es un clásico, ¿no? Oye, te hablan de una acción que ha subido un montón o lo lees en redes sociales, ¿no? Esta empresa lo va a petar y tal. Y sin pensarlo mucho, pues te animas, ¿no? Compras. Oye, si todo el mundo habla de ella, pues será buena, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí, digamos, empezamos a hacer las cosas un poquito mal. ¿Por qué? Primero porque estamos comprando sin saber si la empresa es rentable, gana dinero o cómo está su balance, ¿no? Por otro lado, no entendemos si está cara o está barata. Bueno, y tampoco tenemos un plan, oye, ni cuándo venderla ni qué hacer si cae en estos casos. Entonces, pues oye, luego vienen las sorpresas. Eso, claro, las sorpresas. Y luego, fíjate, hay algo que incluso... Fíjate, yo te diría que incluso para aquellos que tengan algo más de conocimiento del mundo financiero, incluso aquellos que todavía sean capaces o sepan hacer un análisis fundamental de alguna compañía lo suficientemente profundo como para tomar una decisión de inversión y que se quiera hacer su cartera de acciones, al final, cuando te toca desinvertir de una para invertir en otra que tienes ahí en cartera que te gusta y rebalancear tu cartera de acciones, todas esas ventas y compras al final vienen impactadas pues por las comisiones de los propios brokers, unido a el paso inmediato por Hacienda cada vez que vendes una posición y te imputas un beneficio, o bien si has mantenido en cartera compañías que dan dividendos y que mientras te han estado dando dividendos igualmente has tenido que ir pasando por la ventanilla de Hacienda. Es decir, es una fórmula que fiscalmente también tiene, como estábamos comentando, Aitor, sus propios problemas. Pero bueno, es una fórmula en la que hay algunos inversores particulares que se estrenan en el mundo de la inversión eligiendo acciones. Otro de las fórmulas que se emplea es aquellos que se ven atraídos por el mundo de la inversión, se hacen un cursito de análisis técnico y se ponen a hacer trading. Además, trading intradía con valores y análisis de movimientos en pocos segundos, ¿no? Sí, o sea, a diferencia, digamos, del stock picking, aquí se vuelve un poquito más pro, ¿no? Sería un stock picking, pero un poquito más pro. O sea, porque en el stock picking no tenemos diversificación y aquí sí que la gente como que, bueno, pues empieza a ver gráficas, patrones, velas japonesas, no sé, me parece incluso hasta fácil, ¿no? Cuando lo ves. Entonces, bueno, y encima para ayudar más, pues ves a la gente en redes que gana miles de euros desde su casa, todo súper rápido, súper atractivo y muy sencillo, ¿no? Pero bueno, luego la realidad es muy distinta, no tiene nada que ver con lo que vemos ahí. Es más, te voy a dar un dato que yo creo que es muy interesante, ¿no? Siempre hay un consenso en cuanto a cuánto porcentaje de gente gana yendo a nivel particular haciendo trading. Y pues mira, hace poquito he visto una estadística de New Trading, ¿vale? Que se dedica a hacer estadísticas de estas cosas, y dice que el 97% de los particulares que hacen trading no gana dinero, o sea, lo pierde. Lo Fíjate, cual o sea, solo 3 de es cada un dato 100. demoledor. Sí, 3 de cada 100, pero de esos 3 que ganan, digamos, solo el 1%, es decir, 1 de cada 100, lo hace de manera sistemática y recurrente, ¿no? ¿Vale? Entonces, al final, el problema del trading, cuando no tenemos mucha idea, ¿no? Y no recurrimos a manos de profesionales, por un lado, subestimamos un poquito la gestión de riesgo, no hay un método definido, las emociones nos terminan pasando factura, en fin. No es que no sea útil el análisis técnico, sino que, bueno, hay que entenderlo, no es magia y desde luego no es fácil, y por eso hay profesionales que se dedican a esto, ¿no? Otro de las vías de entrada al mundo de la inversión que puede traernos más dolores de cabeza que beneficios en el largo plazo y más sostenibles en el tiempo son las famosas criptos. ¿Cuántos chavales no habrán decidido ponerse a invertir al calor de las criptos? Chavales y no tan chavales. Pues coincido contigo. Yo creo que al final la población joven está optando más por lo que hemos visto, tío, seguir ejemplos en redes sociales para temas de trading y sobre todo criptomonedas. Ha habido un boom brutal en los últimos años, ¿no? Al final, oye, lo ves y tiene su punto, ¿no? Y eso es una cosa nueva, es moderna, tiene tecnología por detrás, han dado rentabilidades brutales en algunos casos, pero el problema, volvemos a ver siempre, que la mayoría de la gente entra sin entender que están comprando y lo compran simplemente, pues, oye, porque esto va a subir, pues, un poco caso del stock picking, ¿no? Sin analizar el proyecto que hay detrás de cada criptomoneda, muchas además no valen para nada, ¿no? Sin valorar el riesgo que ello conlleva, ¿vale? Y luego, pues, oye, vienen los sustos, ¿no? Monedas que se hunden, estafas, plataformas que desaparecen, una falta de regulación clara todavía, ¿vale? Entonces el problema, de nuevo, yo no creo que sea tanto el producto, sino cómo se usa.
Y por último, la última de las modalidades con las que se inician es esa llamada que nos hace el comercial de nuestra entidad financiera de confianza y nos dice: Menganito, mira lo que tienes aquí, si tienes aquí ahorrado un montón de dinero, ¿por qué no lo metes en este fondito que tenemos aquí nosotros, estupendo, que se llama Super Rentabilidad Adecuada para Fulanito? Y sin saber en qué invierte, cuál es su track record, cuáles son los fundamentos de la inversión que hay detrás, etcétera, nos fiamos y nos metemos de hocicoz en ese tipo de inversiones. Aquí ya estaríamos hablando de quizá una de las modalidades más ventajosas para el público particular, no demasiado avezado, que es la gestión delegada. Es decir, que tenemos una entidad, unos especialistas que van a rebalancear por nosotros, que nos va a dar ya una aproximación desde el punto de vista fiscal mucho más eficiente, pero aquí ya deberíamos tratar de fijarnos en dos cosas: la rentabilidad y los costes, ¿no? Sí, a ver, yo pediría más. No se trata de comprar el fondo que nos recomienda el comercial de turno de la entidad bancaria, no. Yo creo que es fundamental, y es una labor que hacemos, ¿no?, desde las gestoras, cambiar un poco el enfoque. Lo más importante, y para este nivel regulatorio, todos los temas de los test de idoneidad y conveniencia, es conocer al cliente, ¿vale? Es conocer sus necesidades, es conocer un poco su aversión al riesgo. En fin, hay que conocer mucho al cliente para poder asesorarle bien, ¿no? Entonces, invertir al final no es dar un pelotazo, es tener un plan, saber para qué invertimos, cuánto riesgo queremos o podemos asumir y a qué plazo, ¿no? Entonces, si con todo ese mix al final los fondos de inversión tienen sentido, ¿no? Al final, piensa que los fondos de inversión no es otra cosa que un montón de gente con las mismas necesidades, ¿no? Y queremos invertir el dinero, pero llegando a más activos que no lo podíamos hacer de manera individual, ¿no? Y nos juntamos con gente de nuestro perfil, es decir, oye, si yo el dinero necesito dentro de 2 años y no quiero asumir mucho riesgo y preferiblemente prefiero estos sectores o países, pues muchos que piensen como yo al final buscamos un producto muy concreto, ¿no? Y se canaliza vía fondo de inversión, ¿no? Entonces, oye, al final un fondo de inversión, digamos, como decía, no es otra forma de invertir de manera conjunta con más gente, ¿vale? Y donde un equipo gestor se encarga, especialista, ¿vale?, se encarga de construir una cartera con las cuestiones, ¿no?, que necesita ese perfil concreto, ¿no? Entonces, esto al final tiene 3 ventajas claves. Por un lado, estamos diluyendo el riesgo, ¿no? Lo repartimos, no nos lo jugamos como en esto picking a una sola acción. Es decir, oye, diluimos entre demás y si hay una empresa que va mal en un monto puntual, pues otra puede compensar, ¿no? Por otro lado, lo que hemos comentado, hay profesionales que están armando, es decir, hay gente que, aparte de tener estudios ad hoc sobre esto, ¿vale?, estudia el mercado diariamente, ajusta la cartera con lo que va pasando en el mercado, gestiona el riesgo y, oye, sigue una metodología clara, no va por impulsos, ¿no? Entonces, esto no garantiza que siempre se gane, pero desde luego reducimos la posibilidad de cometer errores básicos, ¿no? Y luego, quizás, como decíamos, oye, podemos elegir el fondo que mejor se adapte a nosotros. Al final, por lo que decíamos antes, hay muchos perfiles. Si soy más conservador, tengo fondos de renta fija. Si busco un plus, tengo mixtos. Si no tengo rentabilidad. Es decir, al final los fondos nos permiten invertir con cabeza, con control y un poco con coherencia con nuestros objetivos. Y sobre todo, lo más importante, sin tener que ser un experto en ello, ¿no?, para poder hacerlo. Bueno, y para aquellos que quieran ver los fondos que tenéis en Santa Lucía, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada, simplemente meterse en nuestra página web, www.santaluciaam.es, ¿vale? Y bueno, ahí puedes encontrar nuestra gama de fondos, nuestra filosofía de inversión y pues la escuela de inversión, donde tenéis ahí un montón de tips. Podéis suscribiros a la newsletter para estar informados y sobre todo, contactarnos por correo o por mail para cualquier duda que tengáis, sin ningún tipo de problema. Y todas las semanas aquí en Con Ánimo de Lucro, aprendiendo de inversión también con Aitor Sánchez. Aitor, de Santa Lucía AM, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Y seguimos ahora con una entrevista que les llevamos prometiendo varios días y que yo creo que es el momento ya de abordarla. Contamos Con Ánimo de Lucro en el día de hoy con la directora de la oficina de Circa en Madrid, Chencho Cervera. Chencho, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Luis. Muy bien. Muy buenos días, muchas gracias, Chencho, por estar con nosotros en el día de hoy. Y te hemos convocado aquí Con Ánimo de Lucro para hablar de algo que también se asocia mucho con el lucro, con el lujo, con el brillo, ¿no? Las joyas, diamantes, relojes de alta gama, piezas que son únicas, piezas que nos han acompañado en muchas ocasiones durante años o que quizá han acompañado a nuestra familia durante años, que ahora están en nuestras manos y que
vete tú a saber, Chencho, porque ya no nos gustan, porque hace tiempo que no las usamos, porque han pasado de moda, porque hay otra pieza que nos gusta y que esta que teníamos ya pues no es lo que queríamos. Bueno, pues debemos saber que son piezas que, o bien porque las adquirimos en su momento, o bien porque las hemos heredado, son piezas que tienen un valor muy importante. A mí, que me gusta mucho la inversión, Chencho, podemos decir que en su momento fueron hasta un bien de inversión que adquirimos más allá del ornamento o de lo mucho que nos podían llegar a gustar. Bueno, pues si hay una empresa en el mundo que es líder precisamente en darle una segunda vida a estas joyas, dándole también una oportunidad a sus propietarios de sacarles partido, pues esa es Circa, ¿no? Efectivamente, nada, somos una empresa que, como bien sabes, se fundó en Nueva York en el año 2000, o sea, llevamos ya más de 25 años dedicándonos a esto. Ofrecemos un pago inmediato por joyas, relojes, diamantes a clientes, pues como tú comentas, Luis, que ya quieren venderlas porque ya no se utilizan, quieren invertir ese dinero para otros proyectos, hacer inversiones, hacer un cambio de vida. Y al final nos enfocamos en el valor que ofrecemos, cosa muy importante, en el pago inmediato y en la discreción. ¿Cuáles son las principales razones por las que los clientes venden esas joyas, esos diamantes o en especial hoy quiero hablar más de relojes? Muchas razones. Las principales: herencias, como has comentado, divorcios, incluso pues el deseo de adquirir una pieza nueva, pero no querer hacer ese desembolso, sino simplemente cambio una pieza que ya no disfruto tanto, que no estoy utilizando como la utilicé en su momento, y tengo una liquidez inmediata para invertir en esa nueva pieza o en un negocio o cambios de vida. Pues personas que se jubilan y que tienen otra vida diferente y tienes esta liquidez inmediata. ¿Y cuáles son los relojes? Te decía que me apetecía hablar de relojes, Sí. ya que, bueno, pues es lo que a mí personalmente más me gusta. No tengo diamantes de gran tamaño, sí tengo relojes. ¿Cuáles son los relojes que interesan más? Pues en Circa estamos trabajando principalmente pues relojes de alta gama, de las grandes marcas como pueden ser Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier, Richard Mille. También son importantes para nosotros los relojes vintage o los relojes deportivos, modelos icónicos. Pues siempre me viene a la cabeza el mismo, el que igual quizá tengamos todos en la cabeza, que es el Daytona, por ejemplo, de Rolex. Esos modelos deportivos son muy buscados, ¿no? Son muy cotizados. Exacto. En el mercado de segunda mano tenemos una demanda muy alta de este tipo de relojes ahora mismo, de estos relojes vintage, de estos relojes que tienen un poquito de historia, de estos relojes icónicos de las marcas que te he comentado. Pues en Rolex tenemos Daytona, en Patek Philippe tenemos el Nautilus, el Aquanaut. Estos relojes son muy, muy solicitados por toda nuestra red de coleccionistas. Siempre me ha parecido curioso, Chencho, y a lo mejor tú me puedes ayudar a entender mejor cómo opera ese mercado de segunda mano de relojes, ¿no? Porque es verdad que uno a priori, alguien que sea más ajeno a este mundo o que tenga alguna pieza pero que nunca se lo haya planteado, puede decir, hombre, ¿quién me va a comprar a mí este reloj cuando pues ahí tiene Rolex sus relojes nuevos y pues probablemente vaya a costarle más o menos lo mismo o incluso en algunas ocasiones menos que algún otro reloj de segunda mano? ¿Por qué ganan valor con el tiempo? Pues hay muchos factores. A mí el que quizá me parece más curioso o incluso podría ser divertido, es la influencia de los famosos. Hay modelos de relojes que se han vuelto totalmente legendarios, absolutamente buscados por los clientes simplemente porque los han llevado celebridades. Vuelvo otra vez al gran símbolo que es Paul Newman con su Daytona, pero por ejemplo en el caso de Patek Philippe con el Aquanaut ha sido visto llevado por músicos como Ed Sheeran o Paul McCartney, y esto ha hecho que bueno, que el público viera, conociera esos modelos y el valor se dispare en el mercado de segunda mano. ¿Qué pasos seguís para garantizar la autenticidad de un reloj?
Llevamos más de 20 años especializándonos en esto. Somos muy minuciosos. Lo que tenemos que hacer y lo que hacemos siempre que recibimos a un cliente es analizar las partes del reloj, desde el brazalete, la caja, el cristal, pero lo más importante, el corazón del reloj, el movimiento. Utilizamos pues tecnología que tenemos a nuestro servicio, los datos históricos que hemos recabando durante toda la historia y lo más importante, que es nuestro equipo humano, la experiencia de nuestros expertos que han trabajado con estas marcas tan prestigiosas durante décadas. Chencho, siempre habéis prometido, y aquí habéis comentado en más de una ocasión, que la experiencia que le dais al cliente que se acerca a vuestra oficina para llevar un reloj o una joya, siempre la habéis definido como una experiencia de auténtico lujo. Cuéntanos cómo es. A ver, es una experiencia de lujo, yo creo que por lo simple y lo sencillo que es. Si tienes un reloj, una joya o un diamante que quieres que nosotros veamos porque estás interesado en su venta, es muy fácil. Tienes que reservar una cita, lo puedes hacer por teléfono en la oficina de Madrid llamando al 91 57 66 209 o también a través de nuestra web, que es circamadrid.com. Trabajamos, como te comento, con cita previa, pero atendemos a nuestros clientes en una sala privada. Valoramos las piezas teniendo en cuenta pues todos estos factores que hemos hablado, la autenticidad, la condición, las características. Y si son piezas de nuestro interés, hacemos una oferta de compra. ¿El cliente acepta? Fantástico. Firmamos un contrato de compra-venta y hacemos un pago inmediato mediante transferencia bancaria. Esto del pago inmediato es importante y para hacernos un poco una idea, sobre todo estoy pensando pues eso, en la persona que nos esté escuchando, que tenga una de estas piezas en casa y que diga, pues mira, llevo 5 años sin ponerme ese reloj y resulta que tiene un valor y yo no lo sabía. Bueno, me voy a acercar a Circa, que me van a dar una experiencia de lujo. Y ahora la pregunta es, ¿qué rangos de precio pueden tener estos relojes de lujo? Pues varían muchísimo. Podemos pasar desde unos pocos miles de euros hasta cientos de miles. Hemos comprado joyas y relojes con un valor altísimo, dependiendo tanto del modelo como de la historia. Lo importante de esto es que estamos capacitados desde Circa para ofrecer siempre este mejor valor, gracias a toda la red que hemos hablado en más de una ocasión de clientes internacionales, que nos va a permitir dar el mejor precio al cliente y el pago inmediato. O sea, hablas desde unos pocos miles de euros, que yo creo que para alguno ya sería mucho, sí. y hasta cientos de miles. Sí. Te puedo preguntar así, ¿qué 2, 3 relojes de los que nos has comentado son ahora mismo los más cotizados? Pues justo te diría que los relojes vintage Daytona están muy cotizados y que Patek Philippe siempre es una buena opción con estos modelos deportivos que hemos hablado antes, con Aquanaut, el con Aquanaut, Nautilus. ¿no? Y el Nautilus también, ambos. ¿Son siempre relojes, se asocian a relojes con maquinarias automáticas? Siempre. En nuestro caso, con el tipo de cliente que nosotros tenemos, que es un cliente coleccionista especializado, se le suele dar el valor de la artesanía que tienen marcas relojeras como estas, que son marcas relojeras de las de antes, de las de siempre, que tienen esta maquinaria tan específica y tan bonita, si me preguntas. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comprar un reloj de segunda mano? Pues quizá que apostara por las marcas más sólidas, pues las que hemos estado comentando, Rolex, Patek Philippe o demás Piguet, porque en general mantienen muy bien su valor a lo largo del tiempo. Pero lo más importante es también comprar un reloj que realmente te guste. Al final es algo que vas a disfrutar, que vas a llevar contigo en tu muñeca. Piensa que debes de comprar algo que en 5 años lo mires y aunque no haya sido la mejor inversión, te dé alegría de ver, te guste. Por último, Chencho, nunca he vendido una pieza de joyería o un reloj, pero podría considerarlo algún día. Explícame qué tengo que hacer. Aquellos que nos estén escuchando, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se realiza ese pago? Es como te comentaba, un proceso muy, muy simple. Cogemos cita previa, tanto por la web en Madrid, que es circamadrid.com, o llamando al teléfono 91 57 66 209. Se le agenda la cita al cliente, lo atendemos en una sala privada y valoramos las piezas. Pues bueno, teniendo en cuenta todos los factores que hemos hablado antes.
Si es una pieza que podemos hacer oferta, se le hace oferta al momento y si el cliente está de acuerdo con esa oferta, firmamos el contrato de compraventa y pagamos mediante transferencia inmediata. Y más sencillo, imposible. Y ahí tendríamos nuestro pago y además la posibilidad, quizá, de adquirir otro reloj que nos guste más con eso que hayamos conseguido. Fantástico el trabajo que realizáis en Circa. Vamos a recordar circamadrid.com o el 91 576 6209 para pedir esa cita previa y acudir a la oficina de Circa en Madrid, donde estarán Chencho y los especialistas de esta compañía líder en el mundo en la compra de relojes y joyas de alta gama. Chencho Cervera, directora de la oficina de Circa en Madrid, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más, aquí acompañándonos en Con Ánimo de Lucro. A mí simplemente me resta desearles verles aquí mañana a las 12, como siempre, y bueno, pues mientras que disfruten de la programación de radio. Hasta mañana, amigos.